Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Veo que nos están viendo desde varios países. Nosotros estamos aquí en Holanda, las oficinas centrales de CRB. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Wouter Keekstra y en nombre de Healthy Life y CRB les doy la más cordial bienvenida a este webinar sobre eficiencia alimentaria. Para una compañía como Trau Nutrition, como una compañía de nutrición animal, y para CRB, una empresa de genética bovina, es sumamente importante ayudarles a los productores lecheros a agregar valor a su negocio. Por eso queremos ayudarles a manejar un rebaño más sano y eficiente. Entonces, este webinar se trata de tener herramientas que ayuden a mejorar la eficiencia alimentaria, ya que la alimentación de las vacas representan un 60% de los costos variables para la producción de leche. Entonces, mejorar la eficiencia alimentaria no solamente incrementa la rentabilidad del negocio, sino también ayuda a reducir las emisiones de gases como metano. Quisiéramos empezar este webinar con una introducción del doctor José Santos. El doctor José Santos realiza investigación en nutrición, reproducción y salud de ganado lechero en el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Hablará en su presentación titulada Estrategias clave para mejorar la eficiencia alimentaria y producción de vacas lecheras, de cómo estrategias importantes centradas en nutrición, salud y manejo pueden reducir los costos de alimentación y mejorar la eficiencia alimentaria de vacas lecheras. Si tienen preguntas durante este webinar, pueden hacerlas en el chat y al final de las dos presentaciones de los expositores vamos a tratar y responder algunas de las preguntas, y las demás preguntas serán respondidas después por correo electrónico. Entonces, me gustaría dar la palabra al primer expositor de hoy y dar la cordial bienvenida al doctor José Santos. Adelante, José. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Walter. Deja compartir la pantalla de mi ordenador. Imagino que puede mirar la pantalla, ¿sí? Sí, podemos verla. Bien. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos, quizás buenas tardes a muchos. Hay un poquito de sonido que está volviendo a mi ordenador. Quizás se pone en mudo. Muy bien. Yo agradezco a Trau Nutrition. Hay un computador que está con el sonido conectado. Hij hoort nog steeds Se puede. echo Can van you een. turn your sound off because it's coming back? Muy bien. En los próximos 30 minutos vamos a hablar un poco sobre eficiencia alimenticia. Y como ha comentado Walter, vamos a hablar un poco de aspectos nutricionales, pero focar quizás con más énfasis en la vaca, que será más o menos la segunda mitad de esta presentación. Esta es un poco la historia de la vaca lechera en el mundo.
este ejemplo aquí en los Estados Unidos. Y aquí yo tengo la producción por vaca en libras, se divide por 2,2, tiene la producción en kilos, por lactancia en la industria americana, en las 9,3 millones de vacas. Y si miramos lo que ha pasado a lo largo de los años, desde la década de 70 hasta ahora 2020, en 2021 la vaca americana va a tener un promedio ahí de 11.400 kilos de leche. O sea, nosotros encontramos un incremento de producción lineal a lo largo de los años. Y eso se pasa en prácticamente casi toda industria donde el sistema de producción es intensificado, ¿sí? Y con este aumento de producción encontramos un aumento en la eficiencia de utilización de nutrientes. Entonces, si miramos lo que ha pasado en la industria lechera en el mundo, mejoramos la eficiencia de uso de nutrientes con el mejoramiento genético, lo que hace, por ejemplo, CRV, ¿sí? La selección de genética superior, tanto del lado de los toros, pero ahora con testes genómicos del lado de la hembra, para mejorar la nueva generación. Pero también implementamos programas nutricionales con mejora en la formulación de dietas, ¿sí? Mejora en calidad de forraje, mejora en conocimiento de las necesidades nutricionales del animal. Y al mismo tiempo también mejoramos las condiciones del ambiente donde vive la vaca. Y con todas estas mejoras, lo que se ha pasado es que esta vaca, que se nació en la década de 60, producía un promedio de 4.500 kilos por lactancia. Pero si miramos la vaca de hoy, es una vaca más grande, tiene un tipo lechero un poco distinto a una vaca más angular, más delgada, pero este animal ahora produce 11.500 kilos. Obviamente, su potencial de producción es mucho más alto, pero lo que observamos en la industria, por lo menos en la industria americana, es que su producción promedio hoy está en 11.500 kilos. ¿Sí? O sea, hicimos mejoramientos largos a lo largo de los años. ¿Sí? Pero si miramos un poco el uso de nutrientes, ¿qué ha pasado? Simplemente mejorar la producción de leche o entonces leche corregido para energía, nosotros diluimos la necesidad de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica aquí tenemos una vaca produciendo 7 kilos de leche, muy baja producción diaria, una vaca produciendo 29 kilos de leche. Mira lo que ha pasado. De toda energía consumida por este animal, solamente 31% es destinado a aspectos productivos. Casi que 70% es utilizado para su mantenimiento. Simplesmente por aumentar producción de leche, diluimos los costos de mantenimiento. Y con esto ahora, esta vaca tiene casi que 70% de toda su ingestión energética destinada a producción y solamente 33% a su mantenimiento. Todavía, con el aumento de producción de leche a lo largo de los años, y aquí la referencia cero, el año de 1970, el punto 40 estaría el año de 2010. ¿Qué encontramos? Es que la vaca de hoy es una vaca más grande, ¿sí? Y por ser más grande, es una vaca con mayor mantenimiento. Es una vaca que come más, por supuesto, porque tiene que producir más, tiene que consumir más alimento. Pero por consumir más alimento, tiene una digestibilidad de alimento más pequeña. Y esto es debido principalmente a una tasa de pasaje del nutriente o del alimento, sea una forraje o un alimento concentrado, más rápida. Para la vaca de hoy, consumir 28, 30 kilos de materia seca, tiene que tener un tiempo de retención de alimento en rumen un poco más corto. Con esto, a lo largo de los años, tenemos una vaca con mayor necesidad para su mantenimiento y quizás la necesidad por kilo de peso metabólico también ha cambiado. Como hoy, por ejemplo, los valores establecidos por el nuevo sistema de formulación americano, que es el NRC, ahora considera que son 100 kilocalorías o 0,10 megacalorías por kilo de peso metabólico. Esto para llevar en consideración toda su necesidad de mantenimiento, actividad física, que no sea las necesidades para producción de leche
y recuperación de peso o de tejido corpóreo. Muy bien, si miramos cómo nutrientes son utilizados, tenemos la energía bruta de un alimento, o sea la cantidad de energía contenida en este alimento. Y durante el proceso de digestión y utilización de estos nutrientes, tenemos aquí lo que nosotros llamamos de energía neta del alimento. ¿Sí? Aquí tenemos el nutriente que puede ser utilizado, en este caso, en la forma de energía, para incorporación en tejido corpóreo, por ejemplo, acréscimo de músculo o entonces tejido adiposo, o entonces la energía captada en la forma de componentes de leche. ¿Sí? Cuando pensamos en mejora en eficiencia alimenticia, tenemos que pensar en cómo captar más de esta energía en estos dos componentes, en tejido corpóreo y en la energía contenida en leche, o sea, la transferencia de nutrientes de la dieta para el tejido. Y para eso podemos manipular la necesidad de mantenimiento, que es lo que nosotros hicimos hasta hoy. Con el aumento de producción, diluimos la necesidad de mantenimiento relativo al total de energía consumido por el animal. O entonces podemos criar un animal que sea más eficiente. Y aquí vamos a hablar un poco de este concepto que es el consumo alimentar residual, de la sigla inglesa RFI, ¿sí? El consumo alimentar residual. Bien, ¿cómo medimos eficiencia alimenticia? La manera más sencilla y más común es simplemente medir la eficiencia bruta, que de manera general en las fincas lo que usamos son los kilos de leche corrigido para energía. Con eso tenemos un poco el aspecto de los componentes de leche por kilo de materia seca consumido. O sea, cuanto más produce por kilo, mayor es la eficiencia alimenticia. ¿Cuál es el problema de este sistema de medida? Es que no considera los cambios en energía corpórea, por ejemplo, las pérdidas o ganancias de tejido corpóreo. Simplemente miramos cuántos kilos alimentamos y cuánto ha producido y hacemos esta cuenta. Uno de los problemas es que una vaca en inicio de lactancia, en el comienzo de la lactancia, es una vaca muy eficiente. ¿Por qué? Porque la ingestión de materia seca es baja y con eso tenemos valores inflados de eficiencia alimenticia. Y todo este concepto él se define en diluir la necesidad de mantenimiento, o sea, cuanto más produce la vaca, en teoría, menos es alocado a su mantenimiento, más a producción, y con eso la eficiencia aumenta. Pero hay un segundo concepto de las distintas maneras de medir la eficiencia alimenticia, que sería el consumo alimentar residual. ¿Y qué es el consumo alimentar residual? Nada más que la desviación de la ingestión esperada de este animal después que contabilizamos la energía necesaria para la síntesis de leche, para el mantenimiento de este animal, o sea, una vaca que es más grande o más pequeña, para su necesidad de mantenimiento, para los cambios de tejido corpóreo, una vaca que tiene ganancia de peso o pérdida de peso, y esto está ajustado para la origen de los datos, lo que nosotros llamamos de cohort en la palabra inglesa, sería el grupo del animal, la finca, el grupo, el estudio, lo que sea, de donde se generó esta base de datos. Y por los cálculos serían los desvíos del esperado, que es lo que nosotros llamamos de residuos en un modelo matemático. Automáticamente, las diferencias en eficiencia no están relacionadas con los aspectos que fueron utilizados para su cálculo, como por ejemplo, producción de leche, o sea, más o menos eficientes no deben diferir en producción de leche o entonces en cambios de energía corpórea. O sea, cuando utilizamos el consumo residual, no debemos encontrar diferencias en cambios de peso o diferencias en producción de leche entre una vaca más o menos eficiente. Con esto, ahorramos en comida y tenemos la misma producción. Ese es el concepto, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de eso después. Bien, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia alimenticia? La manera más sencilla es hacer lo que nosotros hacemos hace décadas, aumentar la producción de leche corrigido para energía, por ejemplo, a través de la dieta, mejoramiento genético y todo más que hacemos. Bien, pero hay
tres puntos que quizás tienen un efecto un poco distinto, que no solamente aumentar la producción. El primero, que voy a hablar un poquito, y voy a tocar en estos tres puntos, pero focar más en este último, es prevenir enfermedades. ¿Sí? Y existe una razón muy clara por qué esto es importante. El segundo punto es la formulación propiamente dita de la dieta. ¿Sí? Y vamos a utilizar un ejemplo para esto. Y por último, la habilidad intrínseca del animal utilizar mejor los nutrientes que fornecemos en la dieta o que son consumidos. Bien, mira un poco esto. Esos son datos de Alex Bach, un investigador de España, donde él evaluó datos de la literatura, donde contabilizó la energía consumida por arriba del mantenimiento de la vaca. ¿Sí? O sea, él consideró la necesidad de mantenimiento de la vaca con más o menos los cambios en peso corpóreo y contabilizó cuánto el animal consumió de calorías o megacalorías en este caso por arriba de las necesidades de mantenimiento y las necesidades para cambio de peso corpóreo. Y al mismo tiempo contabilizó la energía secretada en leche. En teoría, si la historia está bien, esta relación debería ser lineal y caer exactamente en la línea que está aquí en puntos. ¿Sí? O sea, el animal que consume más, convierte más en productos. Imagina que esto sea leche corrigido para energía. Pero lo que encontró Alex fue que en vacas que consumen menos energía, imagina vacas menos productivas, la eficiencia de utilización de nutrientes es más grande do que en vacas más productivas. ¿Sí? O sea, conforme o al tiempo que la vaca consume más nutrientes, la eficiencia de uso de nutrientes simplesmente disminuye. ¿Sí? O sea, si nosotros no miramos otros aspectos y simplemente seleccionamos animales para mayor producción sin mirar eficiencia alimenticia, a lo largo de los años vamos a encontrar que la eficiencia de uso de nutrientes no va a ser la misma que tenemos hoy, va a ser un poco más baja. Y eso es un punto importante. Bien, el segundo punto es patologías, doenças. ¿Sí? Entonces vamos a mirar este ejemplo de un estudio muy elegante donde se indució patología inflamatoria en bovinos de carne. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los investigadores de la Universidad Estadual de Oklahoma? Ellos tuvieron un grupo control donde se ha hecho una infusión de solución salina estéril dentro de la tráquea de estos animales para que no induzca un estado proinflamatorio. El grupo desafiado recibieron una infusión intratraqueal con una colección de bacterias que inducen proceso inflamatorio respiratorio, la antigua Pasteurella hemolítica. ¿Sí? La idea era comparar un animal con un proceso inflamatorio contra un animal sin inflamación. ¿Sí? El interesante de este experimento es que los animales tenían catéteres en la vena hepática, en la vena, en la arteria mesentérica, y con esto, en la vena porta también, en la vena porta. Y con esto, con la utilización de marcadores, se puede medir el flujo de sangre que llega al tejido y que sale del tejido. Y medindo la concentración de nutrientes en el sangre venoso y arterial, ellos podían calcular la extracción o la producción de nutrientes por el tejido. ¿Sí? O sea, por diferencia veno-arterial, puede-se calcular se el tejido ha producido un nutriente o ha utilizado un nutriente durante el proceso inflamatorio comparado con un animal con salud. ¿Sí? Entonces, estos animales tenían catéteres que salían por la espalda del animal aquí, se coletaba sangre continuamente y midió un montón de cosas, pero yo voy a enfocar solamente en aminoácidos para utilizar esto como un ejemplo. Y voy a hacer un paralelo entre este animal con doença respiratoria y esta vaca con una doença inflamatoria uterina, una vaca con metritis postparto, que induce muchos de los síntomas sistémicos que una doença inflamatoria. Muy bien, ¿qué encontraron ellos? Aquí están los aminoácidos esenciales.
Toda vez que los valores están por debajo de 0, significa que el tejido hepático utilizó más do que produziu. En el caso de aminoácidos esenciales, la inducción de proceso inflamatorio aumentó el uso de estos aminoácidos. Si miramos los no esenciales, hay una diferencia. Ahora, el tejido hepático ha producido aminoácidos no esenciales, como es esperado. Pero los animales con desafío inflamatorio, el tejido hepático utilizó más do que produziu. Con eso tenemos esta diferencia entre los tratamientos. ¿Y qué significa esto? Esto es el equivalente proteico de 8 kilos de leche. ¿Sí? O sea, procesos inflamatorios agudos, patologías pós-partos, no solo hacen con que la vaca coma menos, pero altera la utilización de nutrientes y más es utilizado ahora para aquilo que nosotros consideraríamos su mantenimiento, que sería utilizar nutrientes para combater un proceso patológico. Muy bien. El segundo ejemplo sería la formulación de dieta. Y el ejemplo clásico es el uso de ácidos grasos en la dieta de bovinos. Esta es una meta-análisis del grupo de Adam Locke en la Universidad Estadual de Michigan, donde evaluaron 33 publicaciones donde se añadió sabones cáusticos como fuente de ácidos grasos y aumentó la grasa en la dieta de 3,45 para 5,02, o sea, más o menos 1,57 puntos percentuales de ácidos grasos. ¿Qué encontraron ellos? Que normalmente se come menos con añadiendo grasa, produce más leche corrigido para energía, no encontraron cambios en peso corpóreo, pero la vaca se torna más eficiente. ¿Cuán más eficiente? 80 gramos más de leche corrigido para energía por kilo de materia seca consumida. O sea, cambios en dieta, formulación de dieta es una manera de mejorar la eficiencia alimenticia de ese animal. Bien, por último, vamos a hablar un poco ahora de consumo alimenticio residual, ¿sí? Que es esta medida de eficiencia alimenticia donde ajustamos para varias características como la producción de nutrientes en leche, el mantenimiento de la vaca, los cambios de peso y se hace un ajuste para el grupo del animal. ¿Y qué es el consumo alimenticio residual? Nada más es que el desvío del consumo esperado. Por ejemplo, aquí tenemos el consumo observado de un grupo de 380 vacas. Están en libras de materia seca. Imagina aquí a los 54 libras de materia seca, más o menos 23 kilos de materia seca. Esta vaca aquí era esperada consumir 44 libras de materia seca, pero ha consumido 55, es una vaca con baja eficiencia. Pero mira esta vaca aquí, era una vaca que era esperado consumir más o menos 60 libras o 28 kilos de materia seca, pero ha consumido 47 libras. O sea, los puntos que están por debajo de la línea son las vacas con más eficientes, que tienen un consumo residual negativo. Las vacas por arriba son las vacas que han comido más do que se esperaba, son las vacas con menor eficiencia alimenticia. Y nosotros queremos un consumo alimenticio negativo, do ponto de vista de consumo residual alimenticio. ¿Sí? Bien, ¿por qué esto es importante? Porque hoy nosotros sabemos que existe un componente genético para esto. Hay variabilidad genética en la población y esto es un componente de una heredabilidad moderada de 14% hoy. Bien. Y si miramos los toros en la base de datos de toros de la raza frisona holandesa en los Estados Unidos, encontramos que hay un rango de valor genético, aquí el valor predito que será transmitido a su progenie, de menos 360 libras hasta más 390 libras. O sea, un rango aquí de más o menos casi 780 libras, más o menos entre el toro más eficiente y el menos eficiente, más o menos 350 kilos de diferencia en la progenie en gestión de materia seca durante toda una lactancia. O sea, casi que 1 kilo por día a menos
de ingestión de materia seca entre el mejor y el peor toro para consumo residual. Bien, esto 14% de heredabilidad es bueno. Sí, es bueno. Si miramos para producción de leche, el componente genético que explica la variabilidad fenotípica de producción de leche es 20%. Si miramos consumo residual es 14%. Si miramos aspectos de salud, son mucho más pequeños, ¿sí? El componente ambiental es mucho más importante. O sea, podemos seleccionar para esto. Miramos ejemplo de esta vaca. Es una vaca de un estudio que hicimos hace un par de años, donde hay producido promedio de 48 kilos de leche corrigido para energía y hay consumido solamente 21 kilos de materia seca. Su consumo esperado era de 24, o sea, su consumo alimenticio residual es negativo de 3 kilos, ¿sí? Ajustado para cambios de peso y todo más. Esta es una vaca que durante su lactancia ahorraría cerca de $320 con base en su desempeño fenotípico. ¿Sí? Una vaca mucho más eficiente. Bien, podemos encontrar estas vacas superiores, ¿sí? Y esta es la pregunta que hicimos hace un par de años en una serie de estudios que fueron recientemente publicados. Y vamos rápidamente a hablar sobre eso y ahí terminamos la charla y ojalá tenemos un poco de discusión. Nosotros tenemos como preocupación es que vacas más eficientes quizás por consumir menos van a tener seguramente un balance energético más bajo, ¿sí? Pero no sabíamos si van a perder más peso y si estos cambios tenían una implicación en, por ejemplo, la salud y la fertilidad de esta vaca. Entonces, el objetivo de los estudios que hicimos fueron determinar las asociaciones entre el consumo residual fenotípico ahora, no es genético, es fenotípico, de vacas en medio en lactancia, con los cambios de tejido corpóreo en el comienzo de lactancia y desempeño productivo, salud y sobrevivencia. Y por último, con el desempeño reproductivo de estas vacas. Entonces, son dos estudios. El primer estudio con 400 vacas, el segundo estudio con 850 vacas, con consumo alimenticio por los primeros 3 meses postparto, ¿sí? Y ahí calculamos el consumo residual y evaluamos lo que ha pasado con estas vacas durante toda la lactancia. El diseño experimental es más o menos lo mismo y debido al tiempo que tenemos, yo voy a pular algunas cositas aquí, ¿sí? Entonces, esto fue evaluado en estas vacas. La incidencia de patología postparto en los primeros 3 meses, la ingestión de materia seca, cambios diarios de peso, la composición de leche 2 veces por semana, la producción de leche diaria y la ingestión de materia seca diaria. El peso corpóreo fue ajustado para condición corporal. Por ejemplo, pérdidas y ganancias de peso de una vaca más gorda tienen más calorías do que cambios de peso de una vaca más delgada. Y evaluamos la reproducción durante toda la lactancia. Bien, rápidamente. Aquí dividimos las vacas en cuartillos de consumo residual. El número 1 son las vacas con mayor eficiencia. El número 4, las vacas con más baja eficiencia. Y miramos lo que ha pasado en las primeras 5 semanas de lactancia. Esto fue calculado en medio de lactancia y el desempeño productivo fue evaluado durante el comienzo de lactancia. Si miramos el balance energético, vacas que comieron menos tienen balance energético calculado más negativo, pero los cambios de peso corpóreo no diferieron. O sea, eso es un punto importante, es un problema de la manera como calculamos balance energético. Desafortunadamente, no lleva en consideración la capacidad intrínseca de la vaca, porque no sabemos esto. Pero mira, estas vacas más eficientes comieron menos, produjeron la misma cantidad de leche corrigida para energía y tuvieron exactamente los mismos cambios de peso corpóreo en las primeras 5 semanas postparto. Fueron más eficientes en incorporar nitrógeno de la dieta en nitrógeno de leche. O sea, un animal más eficiente. Bien, ¿qué pasó durante las primeras 15 semanas? Siempre comieron menos, ¿sí? Do que las vacas menos eficientes. Estas son las más eficientes y aquí las menos. Pero produjeron exactamente la misma cantidad de leche corrigida para energía. Y con esto, la eficiencia bruta
de kilos de leche corrigido para energía por kilo de materia seca foi sempre mais alta para as vacas de maior eficiência alimentícia, de consumo residual negativo. Bien, ¿qué pasó con las patologías por parto? Nada. Incidencia de placenta retenida foi exatamente a mesma, de metritis exatamente a mesma, de mastitis exatamente a mesma, desplazamento de abomazo, lo mesmo. La proporción de vacas que salieron del rebaño, de la finca a los 300 días pós-parto, exatamente lo mismo. O sea, no encontramos diferencias en patologías entre los grupos de vacas más eficientes y menos eficientes, que era una de las preocupaciones. Pero, por supuesto, vacas con menor consumo residual negativo, tienen un cálculo de balance energético más bajo, ¿sí? Por definición, comer menos resulta en balance energético más reducido. Pero mira lo que ha pasado con el cambio de energía corpórea. No encontramos nadie de asociación. O sea, una vaca que comió menos, que fue más eficiente, tuvo el mismo cambio de energía corpórea que la vaca que comió más, la menos eficiente. Esto es muy importante porque cuando calculamos balance energético, no tenemos la menor idea de la capacidad del individuo de utilizar nutrientes. Utilizamos un valor único para todas las vacas y con eso cometemos errores. Y esto aquí prueba este aspecto, que es importante. ¿Sí? El segundo aspecto es que el consumo residual en medio de lactancia está asociado con el consumo residual en comienzo de lactancia. O sea, esto se repite en varios estadios de lactancia. Hay una asociación. Vacas más eficientes en el medio son también más eficientes en comienzo de lactancia. ¿Y qué pasó con la reproducción? Aquí ahora tenemos 860 vacas. Aquí están las más eficientes y las menos eficientes. Esta es la proporción de vacas inseminadas. No encontramos diferencia. 98% de las vacas recibieron al mínimo una inseminación. Esto es la preñez, la primera inseminación baseada en el diagnóstico en el día 74. Hicimos el diagnóstico por ultrasonido al 32, reconfirmamos a los 45, a 46 y después a los 74. Entonces aquí ya tenemos contabilizadas las pérdidas de preñez. Y encontramos nadie de diferencia. Pero mira lo que ha pasado durante toda la lactancia. Las vacas menos eficientes también fueron peores en reproducción. La tasa de preñez a cada 21 días, que es la métrica que utilizamos en las fincas, más común aquí en los Estados Unidos, fue más alta en las vacas más eficientes do que las vacas menos eficientes. Aunque estas vacas comieron menos kilos de materia seca, ellas tuvieron una tasa de preñez de 4,8 puntos más altas que las vacas menos eficientes. Eso significa que para cada 100 vacas que no están preñadas después del periodo de espera de voluntario, este grupo de vacas aquí, nosotros tuvimos 4,8 preñeces más a cada 3 semanas do que este grupo aquí. Bien, o sea, si miramos las 25% de vacas más eficientes, comeron menos y produjeron la misma cantidad de leche. O sea, estas vacas tuvieron menos eficientes, tuvieron mayor ingestión de materia seca y al mismo tiempo tuvieron un resultado reproductivo que no fue más favorable. Sí, la verdad fue peor. O sea, estas vacas son ineficientes en varios aspectos, no solo el aspecto productivo de uso de nutrientes, pero quizá hay una asociación con aspectos reproductivos. Y nosotros sabemos que esa asociación existe un componente genético hoy. ¿Podemos seleccionar para esto? Y la respuesta es sí, podemos. Existen marcadores genómicos que están siendo identificados con base en una población referencia para ser utilizado principalmente hoy para toros, pero eventualmente también para vacas en programas de mejoramiento genético. En la industria americana, y yo diría que probablemente en toda la industria del mundo, hoy hay maneras de seleccionar animales que son más productivos y al mismo tiempo más eficientes en el uso de nutrientes. Lo que usamos en los Estados Unidos es una sigla que nosotros llamamos Feed Saved. ¿Sí? El Feed Saved
deja pasar esto aquí rápidamente, porque esto es feito por los geneticistas, las predicciones para cálculo de eficiencia alimenticia. Pero FeedSaved incorpora dos fenótipos importantes. Un es el consumo residual. El segundo es el tamaño corpóreo, lo que nosotros llamamos de composto corpóreo. ¿Sí? Existen razones para eso, quizá podemos discutir en la parte de preguntas. Pero si miramos esta vaca aquí, vamos a mirar una vaca como ejemplo aquí. Esta vaca C. ¿Sí? Esta es una vaca que tiene un consumo residual negativo de 200 libras por lactancia. O sea, come 200 libras menos do que o esperado, aunque produz lo mesmo que as outras vacas. ¿Sí? Más o menos 11.800 kilos de leche. Pero esta vaca también tiene un componente corpóreo, de tamaño corpóreo negativo, o sea, una vaca más pequeña. Con esto, esta vaca, cuando calculado en la fórmula de economía alimenticia o FeedSaved, esta vaca espera-se que su progenie, o sea, sus hijas, van consumir 428 libras menos de alimento por lactancia con la misma producción de leche. ¿Sí? Bien, mucha gente se preocupa con la selección genómica o genética con este fenótipo de FeedSaved porque incorpora el tamaño corpóreo de la vaca. Y la idea del tamaño corpóreo es reducir la necesidad de mantenimiento. Y si seleccionamos de manera incorporando FeedSaved en los programas de mejoramiento genético, la expectativa es que en la industria americana vamos a disminuir el peso adulto de una vaca en 23 kilos en los próximos años. Pero tenemos que lembrar un aspecto importante, es que existe una correlación genética negativa entre tamaño corpóreo y producción de leche. O sea, seleccionar vacas más grandes generalmente está asociada negativamente con producción de leche. Todavía, alimentar las novillas mejores, aumentar su desarrollo corpóreo, aumenta la producción de leche. O sea, desde el punto de vista fenotípico, animales mejores desarrollados son más productivos. Pero seleccionar para grandes animales no significa aumentar la producción de leche. Bien, un poco lo que tenemos disponible en la industria. Está un poco el aspecto de la distribución de los toros para FeedSaved. Se acuerdan que FeedSaved incorpora consumo residual y composto corpóreo. ¿Sí? O sea, es un fenótipo un poquito diferente de solamente consumo residual. Con esto el rango es un poco más largo y hay una variabilidad genética mayor. ¿Sí? Bien, por último, ¿qué queremos? Mira estos datos. Aquí son 380 vacas que tenemos la ingestión de materia seca observada durante 15 semanas. Este es el promedio. Y aquí la ingestión de materia seca predita. ¿Sí? Bien, los puntos que están por debajo de esta línea son las vacas más eficientes. Y aquí tenemos la producción de leche corrigido para energía. ¿Qué vaca nosotros queremos? Queremos estas aquí. Estas vacas. ¿Sí? Son las vacas que comen menos do que el esperado, pero son las vacas que producen más leche. O sea, vacas con mayor potencial de producción, pero que son más eficientes. No queremos simplemente vacas más eficientes, porque podemos tener vacas de baja producción. Nosotros queremos combinar alta producción con mejor eficiencia, pero sin perder en salud y fertilidad. Bien, yo agradezco la oportunidad y ojalá vamos a tener tiempo en el final para un poco de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy interesante la presentación. Interesante ver que en ambos lados del Atlántico, el océano, estamos investigando la eficiencia alimentaria, solamente de maneras muy diferentes. Andrés después va a explicar un poco cómo lo estamos haciendo en Holanda, en CRB. Muchas gracias. Después de la presentación de Andrés, tenemos tiempo para responder las preguntas. Ya veo algunas en el chat, así que
Muy bien. Entonces, presento a Andrés Rincón, Area Manager de CRB de Colombia, bueno, norte de Sudamérica. Es médico veterinario de la Universidad de Caldas de Colombia y tiene un posgrado en Administración y Marketing. Ha trabajado en la industria de nutrición y salud animal durante más de 15 años y nos va a explicar ahora en su presentación que un ahorro de 10% en los costos de alimentación es posible, enfocándose en la selección de toros, enfocándose en eficiencia alimentaria. Así que adelante, Andrés. Gracias, Wouter, amigo. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tal vez quisiera ver un poco su saludo y desde dónde lo hacen. Tal vez nos acompañan personas de diferentes países, desde España, que tal vez para ellos son las 4:42 de la tarde, y un saludo especial en Sudamérica, tal vez 11:42 en Argentina, 2 horas antes en Colombia y una más en Centroamérica. Por favor, también confírmenos por el chat. Oh, hola María, en Guatemala, México, Luis Humberto, saludos. Alejandra, desde Colombia, estupendo, qué bien. Tenemos un grupo de participantes muy interesantes. Y ahora, pues, vamos a compartir entonces nuestra presentación. Em, por favor, también si nos... Leonel, de Chile, gracias. ¿Qué tal? Si pueden ver nuestra presentación, es importante para nosotros saber y confirmar si nos escuchan y nos ven bien. Les agradecería un par de participantes si nos confirman. Perfecto. Ok, nos confirman que se ve y se escucha muy bien. Entonces, junto con mi colega Wouter Keikstra, preparamos para ustedes esta presentación por parte de CRB, titulada La ruta de CRB hacia un rebaño más saludable y eficiente. Ok, el objetivo de esta presentación entonces es tener conciencia que podemos diseñar una estrategia de cruzamiento desde el punto de vista de selección genética y cruzamiento para obtener animales que conviertan eficientemente el alimento en leche o en carne. Para nuestro caso, principalmente en ganaderías o rebaños productores de leche. ¿Qué beneficios obtendremos entonces si tenemos un diseño de un plan genético de cruzamiento para eficiencia alimentaria? Y es reducción en los costos de alimentación y, por supuesto, una menor huella de carbono, es decir, menor emisión de gases de efecto invernadero en el ambiente. Pero hagamos esto un poco más dinámico y los quiero invitar a que chequeen en sus pantallas estas 4 vacas. Son unas 4 vacas estupendas, son vacas Holstein, holandesas, por supuesto. Y lo que pueden ver es los kilogramos de leche producidos en un día con la corrección en grasa y proteína, ¿sí? El número que ven por debajo, BG, es un puntaje que tiene cada vaca, más desde el punto de vista de conformación y del tipo, está la estatura de cada vaca y el peso. Entonces, para hacerlo más dinámico, por favor, miren los números, miren la producción, miren el puntaje de calificación de conformación, la estatura, el peso. Y para ustedes, ¿cuál sería la vaca que creen con estos datos sería más eficiente? Y por favor, pues si quieren concursar en el chat, sería fabuloso ver cuál creen que es la vaca más eficiente. O sea, hay una vaca de mayor producción, que es la vaca número 1, 38 kilos de leche. La vaca más alta es la vaca número 4. Y las 2 vacas en la pantalla, en la parte inferior, son las más pesadas. Vaca 2, vaca 1, ok, hay diferencia, ¿no? Muy bien, pues digamos que esta es la conclusión. Según el consumo de materia seca, ¿cuál es la vaca más eficiente teniendo en cuenta la producción? Y claro, acertaron las personas que dijeron que la vaca más eficiente es la vaca número 1, cuya eficiencia alimentaria es de 1.72.
Y en este slide ustedes pueden verificar cada vaca cuál fue el consumo de materia seca por día para esa producción de leche diaria. Es un ejercicio interesante, pero la conclusión de esto es que realmente la percepción, es decir, solo visualmente por su fenotipo o por su conformación, pues es difícil determinar cuál es la vaca más eficiente. Debemos basarnos más en datos recolectados, digamos, mucho con una mayor exactitud al respecto. Muy bien, la importancia en la eficiencia alimentaria y para nuestro caso actual, y es una tendencia en todo el mundo, o sea, no solamente en Sudamérica, en Europa está pasando exactamente lo mismo. Norteamérica no es ajena a esta condición en este momento, y es que los costos de alimentación en las ganaderías para rebaños lecheros está aumentando drásticamente. Lo que buscamos entonces con la eficiencia alimentaria, la importancia radica eh, en que podemos ahorrar en promedio 10% en los costos de alimentación. Aquí estamos viendo en la diapositiva un número que es el 60%, es el costo de la ración de alimento aproximadamente en las ganaderías. Pero esto ocurre principalmente para aquellas ganaderías que trabajan con una ración total mezclada. Para los casos de ganaderías en pastoreo, pero con suplementación, está en el orden del 45, casi el 50% del costo de producción corresponde a costos de alimentación. Adicionalmente, la eficiencia alimentaria es importante porque tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y obviamente pues el uso adecuado y eficiente de los recursos. Eh, esta gráfica que están viendo en este momento mm, respalda respalda la relevancia en la eficiencia alimentaria con la emisión de gases de efecto invernadero. Hay una correlación muy alta, hay una alta correlación entre la eficiencia alimentaria y la emisión de metano. La ganadería participa con un 14.5% del total de los gases de efecto invernadero en las emisiones en el mundo, lo reporta la FAO, y para la lechería particularmente es del 2.2% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, de metano principalmente. En el eje de las X, es decir, abajo ustedes pueden ver 1.20, 1.25, corresponde a la eficiencia alimentaria, al valor dado, y el eje de las Y es la cantidad en kilos de dióxido de carbono por cada 100 kilogramos emitido a la atmósfera. Lo que indica básicamente es que entre más eficiencia alimentaria existe, es menor la emisión de gases de efecto invernadero al ambiente. Es básicamente el resumen de la gráfica y hay una alta correlación, como lo mencioné, en este tema. El peso vivo y la eficiencia alimentaria. Puntualmente para Holanda, en los últimos 30 años, las vacas en Holanda han crecido alrededor de 4 centímetros y pesan 50 kilogramos más. Esto en los últimos 30 años. La tendencia actual muestra un incremento en estatura y peso. Una vaca adulta promedio en Holanda pesa alrededor de 658 kilos y tiene una estatura aproximada de 150 centímetros, 1,50. Las vacas más pesadas requieren aproximadamente entre 1 y 1.5 kilogramos de materia seca adicionales por día por cada 100 kilogramos de peso. Con esto no quiere decir, y es algo importante a resaltar, que las vacas grandes o vacas más pesadas en un rebaño sean vacas ineficientes o menos eficientes. No es una relación directa, lo vamos a ver en algunos ejemplos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las vacas más pesadas, pues por supuesto requieren más kilos de materia seca adicionales por día, tanto para mantenimiento como para producción. Muy bien, veamos algunos números y aquí es importante y para mí es muy importante, o sea, nos están viendo personas de diferentes países. El precio de la leche es distinto en todos los países. El costo de alimentación es distinto en todos los países. Aquí lo que hicimos fue ajustar un poco, no es un promedio, pero sí ajustar un poco con base en los datos y la información que tenemos de cada país. Por ejemplo, encontramos que hay precios de leche, por ejemplo en el Ecuador, de 38 centavos de dólar.
Y en Centroamérica encontramos, en Brasil encontramos leche por 52, 55 centavos de dólar. En Centroamérica tal vez están en ese orden, pero hay países que tienen hasta 65, 70 centavos de dólar, lo que paga la industria por un litro de leche. Por eso, repito, no es un promedio, pero son unos datos ajustados para efectos del ejercicio y la comparación que queremos hacer. De la misma forma, el kilogramo de materia seca, el costo de alimentación, por supuesto, es distinto. em, las, eh, las dietas basadas en ración, en RTM, con base en silos, granos, etcétera, al igual que ajustar el costo del kilo de materia seca con base en pastoreo, básicamente. Pero es un punto de referencia y lo que queremos mostrar es la tendencia. Pero estos datos, es decir, los datos que vamos a mostrar en términos de eficiencia son reales, de consumo y producción de leche, son completamente reales, pero para efectos del cálculo en dólares, hicimos un aproximado teniendo en cuenta estas condiciones que menciono. Muy bien, ustedes pueden ver entonces kilogramos de leche en 3 lactancias. ¿Esto qué quiere decir? Esto es leche real producida por estas 4 vacas ajustado en 915 días. Es decir, son el valor exacto de kilogramos de leche producidos en 3 lactancias. El peso vivo actual de la vaca adulta, el consumo de alimento, kilogramos de materia seca, lo mismo en esas 3 lactancias durante esos 915 días. Y en ese orden de ideas, obtenemos el resultado de eficiencia alimentaria. Eh, el doctor José lo mencionó bien. Digamos que la forma de calcular la eficiencia alimentaria va mucho más allá de hacer un simple cálculo, pero para la práctica lo que hacemos es dividir los kilogramos de leche producidos sobre los kilogramos de materia seca consumidos. Y de esta manera obtenemos el dato de eficiencia alimentaria. Lo que ustedes pueden ver entonces es que la vaca menos eficiente y de mayor consumo de alimento es la vaca A, es la vaca menos eficiente, llamémoslo así, 1.12, y la vaca más eficiente es la vaca D, es la vaca más eficiente porque su producción de leche con respecto al consumo de materia seca, pues nos dio una eficiencia alimentaria de 1.64. Y como lo pueden ver en la última columna, en la derecha de sus pantallas, es que la ganancia por vaca, por supuesto, es superior en las vacas más eficientes, la C y la D. ¿De acuerdo? Hay una diferencia enorme entonces en la ganancia por vaca en dólares en esas 3 lactancias eh, con respecto a la eficiencia alimentaria. Cerca del 36% es la ganancia comparada de la vaca D con respecto a la vaca A. Es enorme realmente esta cifra para este caso. Lo que en CRB venimos haciendo cerca del 2017 es una colección o una reunión de datos muy exacta y les voy a explicar por qué y cómo se hace. Desde el 2017 en 5 granjas comerciales lecheras de Holanda, principalmente es donde se está haciendo este estudio. Tenemos una medición del consumo de alimento en cerca de 2.500 vacas por año. Por tanto, en total, contamos en este momento con datos de consumo de alimento de cerca de 8.700 vacas. Realmente es una cifra bastante importante. Esta es la muestra de cómo colectamos la información y por tanto quiero decirles la exactitud de la información que obtenemos. Una persona en la anterior presentación que tiene una pregunta interesante es cómo se hace la medición. La pregunta es para el doctor José, por supuesto. ¿Cómo se hace la medición práctica en campo para vacas en pastoreo? Y espero que al final podamos hablar al respecto. Para nuestro caso puntual, hacemos la medición de esta manera. Esta finca, por ejemplo, esta granja lechera, en este rebaño, hay cerca de, esta es de 84 contenedores, ¿sí? Como los que pueden ver allí. Y por favor, chequen este video de manera rápida. Cada 2 contenedores tienen este medidor que ustedes están viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Este medidor ustedes pueden ver tal vez en la parte inferior izquierda de sus pantallas que cada vaca tiene un collar.
es nuestro sistema de medición que se llama OVALERT. Es nuestro sistema de identificación y medición. Es decir, la vaca es reconocida con una cantidad de información bastante interesante. El sistema, hay un sistema y un software que reconoce la vaca y reúne cierta información. O sea, este tipo de identificación, por ejemplo, identifica cuando la vaca está en celo. Eh, la actividad ruminal mide en tiempo real la actividad del rumen y para el caso puntual de esta mide cuántas veces la vaca va a cada contenedor. Y ya les explico cómo es que registra la información de cuánto consumió la vaca. Pero es bastante interesante y lo que hemos encontrado en promedio es que cada vaca va al comedero o al contenedor cerca de 15 veces en 24 horas. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos compartimientos, de estos containers, tiene una puerta. Esa puerta se abre y se cierra cada vez que la vaca viene a comer al comedero, al contenedor, y empieza a registrar qué vaca es. La vaca no siempre, o sea, las vacas están libremente detrás del contenedor, entonces hoy puede comer en el 1 y más tarde en la tarde en el contenedor 70, etcétera. Y lo que hace simplemente es cada vez que se cierra la puerta, él mide exactamente el peso del contenedor. Ya ustedes pueden ver aquí que dice, hay un botón que dice tara, o sea, cuánto ya descuenta el peso del contenedor por sí mismo y después tiene la información de cuánto pesa el alimento que está puesto dentro del contenedor. Cada vez que la vaca viene a comer, él abre la puerta, registra el número de la vaca. Cuando la vaca se retira, entonces simplemente por diferencia de peso registra cuánto consumió la vaca y esto lo hace en tiempo real y con exactitud. Ustedes pueden ver que la medición 110.8 kilos para el contenedor de la izquierda, 92.1 kilos para el de la derecha y de esta manera se mide durante toda la lactancia. Aquí podría surgir la pregunta que es tema de otro estudio más a profundidad es, ok, ¿cuál es la calidad exacta nutricional del alimento? Pero es la misma para todas vacas. Para efecto de la eficiencia alimentaria es el mismo porcentaje de proteína, de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto vale la pena mencionarlo. Dentro de la colección de datos, hay un consumo de alimento individual, forraje, concentrado, etcétera. Se mide la producción de leche 2 veces por día. Esto lo hace también con el sistema OVALERT conectado a cada sala de ordeño. El peso corporal 2 veces por día. El consumo del agua, rasgos de salud, salud de patas y pezuñas con DigiClown es otra tecnología con la que contamos para este efecto. La fertilidad a través del OVALERT, como les mencioné. Y la medición de las emisiones de metano, GreenFeed, y hay algunos rastreadores que están instalados para esta opción. Entonces, realmente lo que quiero insistir es que la información recolectada es sumamente exacta con base en la descripción que hice del proceso de la medición en sí misma. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado a través de los años en 2.500 vacas por año medidas, casi 8.700 datos recolectados? Es que la eficiencia alimentaria, la fórmula práctica es kilogramos de leche producido sobre el kilogramo de materia seca. Entonces, por cada kilogramo de materia seca consumido, las más bajas están en el orden de 1.1 kilogramos de leche producidos para ese kilogramo de materia seca consumido. Y las más altas o las mejores están en un orden de 2.2 kilogramos de leche producido por cada kilogramo de materia seca consumido. El promedio nacional holandés está en 1.46 kilogramos de leche producidos por cada kilogramo de materia seca consumido. Bastante interesante. ¿Qué hemos identificado en las 5 granjas comerciales donde hemos realizado la medición a través de los años? Ustedes ven en la fila superior, en azul, en un azul celeste, el 25, aquí quiero hacer una distinción. Las vacas que ven en el gráfico en gris corresponde al 50% del rebaño. Las vacas en azul arriba es el 25% mejores y abajo en rojo el 25%, llamémoslo menos eficiente. Aquí tal vez hay 2 palabras un poco contundentes para efectos del ejercicio y es
arriba, el 25% de las mejores vacas en eficiencia alimentaria y en rosa, 25% peores, o sea, no las menos eficientes, llamémoslo de esta manera. Y pues por supuesto hay una diferencia en la eficiencia alimentaria de 0.5, es decir, las mejores están en el orden de 1.88, las menos eficientes están en el orden de 1.38, siendo muy buenos. O sea, hay cerca de, el promedio puede estar en el orden de 1.63 aproximadamente. Y pueden ver la producción de leche por día, es un promedio en toda su lactancia, y el consumo de materia seca. Entonces, lo que encontramos es que hay un 25%, en el 25% de las mejores vacas, hay un 39% más de ganancias cuando lo traducimos en dólares, por supuesto, en dinero. Entonces, las ganancias por efecto, las ganancias por día, por efecto de la eficiencia alimentaria es bastante considerable. Eso quiere decir que ese 25% de las mejores vacas en eficiencia alimentaria en el mismo rebaño, ellas requieren un cuarto menos de alimento, es decir, hay un ahorro del 25% en el consumo de materia seca. Por lo tanto, pues hay menos costos de alimentación, hay menos emisiones de gases de efecto invernadero, de metano principalmente, y pues menos colección de estiércol, ¿ya? ¿Cómo usar esto desde el punto de vista genético? Y es en lo que CRB viene trabajando consistente y fuertemente desde hace mucho tiempo. Y es que tenemos un valor de cría que adjudicamos, digamos, para cada uno de nuestros toros. Para el caso de este ejemplo, el valor de cría en eficiencia alimentaria de este toro, para el ejemplo, es de 104. Entonces, esto quiere decir que en sus hijas, lo que nosotros esperamos es que haya 200 kilogramos más de leche por cada lactancia. Y hay un ejemplo interesante en el recuadro inferior, y es que un toro con valor de cría de 104, esperamos entonces que su descendencia, sus hijas, tengan 2% más de leche, consumiendo la misma cantidad de materia seca. Esto es importante, o sea, 2% más de producción, pero consumiendo exactamente la misma cantidad de alimento. Entonces, la granja, si produce en este momento 10.000 kilogramos de leche por vaca por lactancia, pues entonces lo que esperamos de las hijas de este toro es que en sus lactancias tengan no 10.000, sino 10.200 kilogramos de leche usando la misma cantidad de alimento. ¿Sí? Si esos 200 litros adicionales los multiplicamos por el valor al que le pagan la leche, digamos de 45 centavos de dólar, pues tendremos $90 de ingresos adicionales de leche por vaca. Ok, por vaca está bien, pero si son 200 vacas, pues podemos tener un ingreso adicional de $18,000 adicionales. O sea, en solo los 200 kilos más de leche que estamos aportando, solo por haber usado el toro con 104 en el valor de cría de eficiencia alimentaria. Entonces, con la misma producción se ahorra 25% en los costos de alimentación y hay un 2% menos emisiones de metano por kilogramo de leche. Es bastante interesante. Y en esta parte, pues queremos mostrar un poco en nuestro portafolio de toros, en un orden descendente, cuáles son aquellos toros que califican con una mejor eficiencia alimentaria, teniendo en cuenta también que hay rasgos de salud importantes y cómo se relacionan, ¿sí? Es decir, no quiere decir que la eficiencia alimentaria indique que la salud se ve afectada, no, todo lo contrario. Hay unos valores de cría, y lo pueden ver en su pantalla, es que la eficiencia alimentaria también, digamos que los rasgos de salud de CRB son bastante buenos. Lo tenemos, lo expresamos, el valor de cría de CRB eficiencia en porcentaje, CRB salud en porcentaje, y hay un valor que ustedes ven que es el INET. El INET es un valor, es una calificación, una calificación económica, ¿sí? Con el cual calificamos en términos de rendimiento económico cada uno de los toros. Y esto es lo que aplica y es un caso puntual para Holanda.
¿Cómo aportan la longevidad? Porque buscamos vacas mucho más longevas, por supuesto. Las hijas de estos toros con una fertilidad superior, con muy buena salud de ubre y con una salud de patas y pezuña bastante importante. Entonces, pues tenemos toros de Holstein blanco y negro y rojo y negro que participan y puntúan supremamente bien con valores de cría de eficiencia alimentaria bastante altos. Entonces, sumamente importante. Y básicamente tenemos también toros probados con un número de hijas importantes que con datos de consumo de alimento bastante importante. Tal vez por ustedes conocidos algunos de nuestros toros, es el caso de Esperanto, que tiene hijas con datos de consumo de alimento de 66. Y por supuesto, entonces, el valor de cría de eficiencia alimentaria de 109, o sea, respalda bastante bien el valor de cría que tiene cada toro con la medición de sus hijas. Esto es sumamente importante. Entonces, lo que proponemos, nuestra filosofía CRB sobre eficiencia alimentaria, es básicamente eso. O sea, eficiencia de alimentación es mirándolo desde un punto de vista mucho más global, no en el día a día, sino en la producción de leche total vitalicia. Ustedes tal vez ven en nuestras redes sociales y website que tenemos vacas que constantemente traspasan ese rango de los 100,000 kilos de leche en, en- en su producción vitalicia, es decir, durante toda su vida productiva, pero hay vacas que alcanzan los 200,000 kilos. Por favor, dividan eso, tal vez en, no sé, 37 kilogramos de leche diario, 40, ¿cuántas lactancias son? ¿Sí? Pueden llegar a 12 lactancias, 14 lactancias, y es lo que queremos mostrar en este momento, o sea, vacas muy longevas eh, y con un bajo consumo de alimento con alta productividad. ¿Sí? Más leche con la misma cantidad de alimento. Esa es la filosofía, ese es el objetivo, con vacas longevas, con una alta eficiencia de alimentación y por supuesto con una producción de leche muy alta. Eh, al usar toros con un valor de cría de eficiencia alimentaria igual o superior a 106, eh, podemos esperar que la próxima generación de vacas produzca 400, 500 o 600 kilogramos extra de leche por año con la misma cantidad de alimento. Eso es lo que estamos midiendo. No es una apreciación, no es una percepción, no es una idea, no, está exactamente y medido, como se los mostré anteriormente. Y bueno, 400 kilogramos extra de leche por año a un precio de leche de 45 centavos de dólar. Hagan sus cálculos, por favor, en cada país. Son cerca de $180 de ingresos extras. ¿Sí? Mm, por ejemplo, para una granja lechera de 100 vacas son $18,000 de renta extra, para nada despreciable. eh, y con una producción menor de metano, de gases de efecto invernadero, que para todos es importante entrar también en este orden de tendencia mundial. Eso tenía para contarles. Agradezco mucho también al doctor José por acompañarnos, a Wouter por la compañía, por ayudarnos a la preparación de esta presentación. Esperamos que para ustedes haya sido del total agrado. Esperamos que, perdón, que esta presentación quede grabada y compartir con ustedes el link de grabación para que puedan tenerlo siempre disponible. Si tienen preguntas, por favor, escríbanos al chat y trataremos de discutirla. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Andrés. Excelente presentación, muy Gracias, Wouter. interesante. Increíble cómo la diferencia, ¿no? Dentro de lo mismo rebaño, la diferencia entre animales, ¿no? La variación, Así es. impresionante. A veces el doble, ¿no? La eficiencia alimentaria. Gracias nuevamente. Em, Estamos un poco cortos de tiempo, entonces propongo responder unas pocas preguntas y si después quedan preguntas, las respondemos por correo electrónico. Vi una pregunta interesante para el doctor José Santos.
La pregunta, no sé, no me acuerdo de quién viene, pero la pregunta era, ¿cuál sería la forma más adecuada de calcular DMI, Dry Matter Intake, me imagino, en condiciones de campo? Eh, Bien, para medir exactamente, la verdad que no hay una manera sencilla, ¿sí? Necesita Ujú. alimentar la vaca de forma individual para eso. Y Claro. como mostré en la presentación anterior. Las opciones serían un sistema de tie stall o entonces con comederos automáticos. Ese es el gran problema de la eficiencia alimenticia. Es que tenemos que medir la ingestión de materia seca. ¿Sí? No tenemos una medida aproximada o un fenótipo que se aproxima a la ingestión de materia seca ahora. Es lo que la gente está intentando descubrir, si hay una manera de indirectamente estimar la ingestión de materia seca, porque ahí se puede aplicar esto para una población mucho más grande. No vamos a sacar datos de 2, 3, 4 mil vacas al año, que do punto de vista genético es aunque puede ser un número grande, do punto de vista genético es un número muy pequeñito. El ideal es que pudiésemos medir esto en 100, 200, 300, 400 mil vacas al año. Y ahí el progreso genético sería mucho más rápido. Pero la manera más correcta de hacer es alimentación individual. La gente está procurando otras maneras indirectas, como por ejemplo comportamiento alimenticio, tiempo en el comedero, uso de collares y cosas del género. Pero la verdad es que hoy no tenemos estos bien caracterizados para aplicar a nivel de finca, ¿sí? Simplemente a nivel experimental hoy. Ok, gracias. Em, no veo bueno, es la misma pregunta, ¿no? ¿Alguna fórmula práctica? Una pregunta para Andrés. Em, una vaca con alta eficiencia alimentaria, ¿solo es eficiente para el consumo de concentrado o también para el consumo de forraje? Ok, la eficiencia alimentaria en general es para el total de la dieta, independientemente de cuál sea la formulación de su dieta, si es una vaca que está comiendo una ración totalmente mezclada o en pastoreo directamente. Realmente la eficiencia alimentaria aplica para el total de su dieta, por supuesto. Y aprovecho para tal vez mencionar algo puntual y es que preguntan eh, cómo puede medirse de forma individual la eficiencia alimentaria para vacas en pastoreo y es realmente muy difícil, también como lo menciona el doctor Santos, en pastoreo debería, o sea, para medir la eficiencia alimentaria individual, debería haber mediciones de datos individuales. Es sumamente complejo. Pero podría decir que se puede estimar y se puede hacer de forma práctica una estimación y es conociendo en pastoreo para cada una de las condiciones y las especies forrajeras que utilizamos, las gramíneas, leguminosas, etcétera, determinar cuál es su porcentaje de materia seca. Se puede hacer directamente en el laboratorio, se puede hacer de manera práctica. Con 1 kilo de forraje verde se lleva a un horno microondas con algún porcentaje de humedad, es decir, con una taza de agua dentro y se pone por, no sé, alrededor de 20 minutos, ¿sí? Y de aquí se vuelve y se pesa la muestra, ese kilo de forraje verde, después de los 20 minutos se seca, vuelve a ponerse hasta que cada 10 minutos se evalúa nuevamente el peso y si 3 veces consecutivas marca el mismo peso, ese es el porcentaje de materia seca, 180 gramos, 150 gramos, etcétera, de pasto. Allí ya hay que ir al potrero, tener la medición exacta del potrero, ¿sí? Y como si fuera una medición de cálculo, cuánto hay de disponibilidad a la entrada, cuando salen las vacas de comer, cuánto queda en el remanente. Se mide con base en el peso, se calcula con base en la materia seca y por supuesto si se suplementa, cuántos kilos de concentrado se da en la mañana, en la tarde, etcétera, y se puede llegar a algún promedio del rebaño. Pero la medición individual es compleja.
Pero para responder finalmente la pregunta, Wouter, debe hacerse la eficiencia alimentaria para toda la dieta en general, no solamente para el concentrado, porque el cálculo es con base en el total de kilogramos de materia seca consumida. Gracias. Tenemos una pregunta de Iván de Chile. ¿Cómo se mide o calcula el consumo predicho, o sea, el predicted DMI, para poder calcular el RFI, ¿no? El RFI? Doctor, ¿podría contestar la pregunta, por favor? Sí, el consumo residual nada más es do que el consumo observado menos el predito. El consumo predito es baseado en la cantidad de energía secretada en leche. Entonces, imagina que nosotros medimos la producción de leche, la concentración de grasa, proteína y lactosa. Calculamos cuánto de energía hay secretado la vaca en leche. Ese es un componente. El segundo es el peso corpóreo de la vaca, que es una estimativa de su necesidad de mantenimiento. El tercero es los cambios diarios de peso. Si tiene ganancia de peso, necesita un poco más. Si tiene pérdida de peso, necesitaría un poco menos. Y por último, esto es ajustado para la finca, porque como estos datos vienen, por ejemplo, en el caso de CRV, de 5 fincas distintas, hay 5 ambientes distintos. Cuando se hace el cálculo, se hace un ajuste para lo que nosotros llamamos de cohort. O sea, el consumo esperado o estimado es baseado en toda la necesidad energética del animal, ¿sí? Que sería para producción de leche, para el mantenimiento y para los cambios de peso corpóreo y por último ajustado para la finca, el ambiente, la dieta, todo lo que está involucrado en la finca número 1 hasta finca número 5 donde se ha hecho la medida de ingestión. Con eso tiene un valor esperado y la diferencia entre el observado y el esperado será el consumo residual. Gracias. Y voy a la última pregunta para Andrés. ¿Las vacas eficientes son siempre vacas pequeñas? Ah, La ok. pregunta. Sí, sí. No, no realmente. Como lo mencioné tal vez en la presentación, por supuesto las vacas más pesadas tendrán un mayor consumo eh, para su mantenimiento y su producción. Sin embargo, no es una condición directa que las vacas más eficientes sean las vacas más livianas. De hecho, en el ejemplo número 1 lo pudimos visualizar de esa forma. No hay una correlación directa y no, las vacas más pesadas no son las vacas menos eficientes, por tanto, las vacas más livianas no son las vacas más eficientes en términos de eficiencia alimentaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, las vacas más pesadas necesitarán un consumo adicional de materia seca para su mantenimiento, cerca de más de 1 kilo de materia seca por cada 100 kilogramos de peso. Básicamente así sería. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Wouter. Bueno, entonces de parte de Healthy Life y CRB, bueno, muchas gracias a doctor José Santos y por supuesto también a Andrés, amigo. Y, y muchas gracias a ustedes por participar. También vamos a subir esta presentación, este webinar a YouTube, así que por los que no pudieron participar, después lo podrán ver. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día, excelente fin de semana y hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos. Hasta pronto.